actualidad, eh, temas que hacen a la profesión y bueno, tanto la doctora Alvarenga, que me acompaña siempre como expositora, y quien les habla, somos docentes de la Comisión 1100 de Práctica Profesional Penal y tratamos de complementar con esto de los talleres en centro de graduados, dado que es muy importante para el ejercicio profesional y para debatir y escuchar opiniones sobre temas nuevos. El tema que nos ocupa hoy es la Ley 27785, publicada en el Boletín Oficial el 7 de marzo de este año, en donde fundamentalmente se tratan tres temas. Uno, la reiterancia, tema debatido. Segundo, el tema de la reincidencia. Y el tercer tema en cuestión es la unificación de pena, en donde se ha variado en forma sustantiva, ¿no?, el criterio respecto de cómo debo unificar las penas, tema que tratará la doctora Alvarenga. Entonces, en principio tenemos que esta ley modifica tres normas fundamentales. Primero, el Código Penal, en su artículo 50 respecto a la reincidencia, luego el artículo 58 respecto de la unificación. También modifica en el aspecto de la reiterancia el nuevo Código Procesal Penal Federal, que sabemos que todavía no está vigente, pero que ya algunas normas se aplican, y lo modifica en el artículo 17, en el artículo 210, en el artículo 218 e introduce el artículo 222 bis dentro de ese cuerpo normativo de ya pronta, de pronta aplicación, ¿no?, para el derecho federal. Luego tenemos que respecto del Código Procesal Penal de la Nación, según la ley 23984, o sea, el clásico Código Procesal Penal de la Nación que utilizamos nosotros habitualmente, se modifica el artículo 280, el artículo 312 y el artículo 319. Este concepto de reiterancia delictiva también se introdujo en la ciudad de Buenos Aires mediante la ley 6.729. O sea, que como conclusión y síntesis podemos decir que es un nuevo concepto ideológico que nos habla de la persona que tiene una denuncia anterior y sostiene el espíritu de la ley que el juez, a los efectos de aplicar la prisión preventiva, no solo debe tomar el peligro de fuga y el entorpecimiento de la acción judicial, sino también el hecho de que tenga denuncias anteriores. Y digo denuncias porque habla de procesos en trámites, no de delitos anteriores, porque ya estaríamos entrando dentro del concepto de reincidencia. Melissa, ¿querés que dé yo reincidencia? Bueno, buenas tardes a todos. Como vos prefieras, no tengo problema. No sé cómo vos tenés programado hoy. Bien, el artículo 50, según ley 23057, nos dice que habrá reincidencia siempre que hubiera cumplido total o parcialmente el condenado, ¿no?, pena privativa de libertad, impuesta por un tribunal del país que cometiera un nuevo delito, punible también con esa clase de pena. O sea, acá el concepto es claro, nos habla de una reincidencia en cuanto tengamos un cumplimiento parcial o total de la pena privativa de libertad, concepto que difiere con la modificación que se hizo actualmente por la ley 27785. Yo les voy a compartir pantalla en donde está el nuevo artículo
Y acá es claro, dice, se considerará reincidente a toda persona que haya sido condenado 2 o más veces a una pena privativa de libertad, siempre que la primer condena se encuentre firme. O sea, lo que nos está diciendo el artículo, que el concepto de reincidencia difiere, ¿por qué? Porque cuenta condenas anteriores, por supuesto, siempre que está firme, pero por ejemplo no nos dice nada respecto a las condenas en suspenso del artículo 27 del Código Penal y no nos dice nada acerca del tratamiento penitenciario, en lo que se consideramos una reincidencia, lo que se llamaba antiguamente una reincidencia ficta. Nosotros, desde la comisión, consideramos como línea fundamental que la persona que se considere reincidente debe tener un tratamiento anterior basado en la resocialización que exige nuestra Constitución Nacional. Y que si no, no se puede considerar reincidente a quien no estuviere incurso en ese tratamiento penitenciario. El nuevo artículo 50 pareciera dejar este tema de la reinserción social de lado para simplemente decir, si tuviste una condena anterior, con el solo hecho de que estuviera firme, serás considerado reincidente al recaer la segunda condena. Bueno, todo lo demás que marca el artículo 50 se refiere a una condena en el extranjero, que también será tomada en cuenta para declarar la reincidencia, siempre y cuando el delito sea extraditable. Luego nos dice el artículo cuándo no se dará lugar a la reincidencia. Cuando sean delitos amnistiados o cometidos por menores de 18 años de edad. Calculamos que en función, si sale la ley de baja de la edad de la imputabilidad, este artículo también va a dar que hablar y va a ser modificado porque también entraría las condenas para menores de 18 años, ¿no? Luego nos lleva al artículo a cuándo se deja de ser reincidente y marca los plazos, un plazo menor de 5 años y un plazo mayor de 10 años. En esa circunstancia no se considerará reincidente. Pero yo creo que respecto a la reincidencia, lo importante es el primer párrafo en donde nos dice que con 2 condenas firmes, no importa si hay tratamiento penitenciario o no, o si la pena es de ejecución suspendida, se dará lugar a la declaración de reincidencia. Luego, el artículo 58 nos habla también de la unificación de pena y acá le cedo la palabra a la doctora Alvarenga. Bueno, voy a hablar un poquito de reincidencia, sobre todo esta última parte en la que el doctor Acosta se refirió al tiempo de 5 y 10 años, porque después en la práctica ocasiona bastante problemas al momento de poder llevarlo a cabo o cómo sacar los cálculos respecto a si una persona es o no reincidente. Cuando dice que no se tendrá en cuenta la reincidencia, se tiene que tener en cuenta que es desde el cumplimiento de la primer condena, ¿sí? Desde el vencimiento de esa primer condena, independientemente de que esa primera condena haya gozado de algún beneficio de la ley de ejecución. Y vamos a un ejemplo práctico, ¿sí? Nosotros estamos muy acostumbrados a dar clases de esta manera en la materia que, como bien dijo el doctor Acosta, damos en práctica profesional, entonces siempre tratamos de llevarlo al plano de o las causas o los casos prácticos. Entonces,
Como bien dijo Claudio, estableció 5 años y 10 años, que es un tope para establecer la reincidencia. Entonces, tenemos que, un ejemplo, aquellas penas, ¿sí?, a 6 años de prisión, tiene que transcurrir desde el cumplimiento 6 años. 7 años, 7 años, 6 años y 8 meses, 6 años y 8 meses, ¿sí? Si una persona fue condenada a 12 años de prisión, ahí tenemos un límite, porque no se puede exceder de 10 años, ¿sí? Y si son penas inferiores a 5 años, por ejemplo, 4 años de prisión fue condenada, ¿sí? Se va a tener que contabilizar 5 años. Eso es lo que se van a tener que fijar ustedes, es cuándo venció la primera condena, para ver si este segundo hecho, esa persona va a ser reincidente o no. En caso de que no quede claro, después al finalizar la clase lo podemos explicar, porque no es tan fácil, tiene determinadas complejidades este tema de la reincidencia. Lo que sí tiene que quedar claro hoy, que como bien dijo el doctor Acosta, la modificación que tenemos ahora en el Código Penal a través de la ley 27.785 es esta cuestión de que esa primer condena, que en algunos casos puede ser de ejecución condicional, ¿sí?, al tener otra condena, ya ahí se va a considerar reincidente la persona. Haya o no estado sometida a lo que nosotros decimos a la ley de ejecución penal, ¿sí? Es decir, que esa persona esté cumpliendo condena bajo la esfera del servicio penitenciario, ¿sí? Esa condena, el artículo anterior del artículo 50 decía que esa pena haya sido cumplida en forma total o parcial. Esto, si no queda claro, lo vemos después al final de las clases, del taller, perdón, y vemos en casos prácticos, si no. Y ahora voy a explicar lo que es la unificación de pena. La unificación de pena está regulada en el Código Penal. Cuando está regulada en el Código Penal, lo que se quiere explicar y decir que para las diferentes jurisdicciones se va a aplicar siempre lo que es el Código Penal, independiente que uno pueda ejercer en Provincia de Buenos Aires, en Nación, en Cava. Estas son las reglas que se establecen a través del Código, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la unificación de pena. La unificación de pena está relacionada al tema de los concursos, que es el concurso ideal y concurso real, que ahora lo vamos a pasar a explicar. El artículo 58 de, del Código Penal anterior, por decirlo así, decía que después de una condena, ¿sí?, la cual deba estar firme y se debe juzgar a una misma persona que está cumpliendo pena por un hecho totalmente diferente, se debe unificar esas condenas. ¿Quién debe unificar? El juez que haya dictado la pena mayor, independientemente que sea diferente jurisdicción, ¿sí? Es a pedido de parte y debe dictar una sentencia única, ¿sí?, respecto de esa persona, porque no pueden tener a un cliente, un asistido, algo, ustedes cumpliendo penas en diferentes momentos procesales o en diferentes jurisdicciones, porque si no, esa persona no va a obtener nunca la libertad, ya sea libertad condicional, libertad asistida, lo que fuese. Entonces, ustedes lo que tienen que procurar es que esté unificada para que esa persona, unificada las penas, para que esa persona pueda tener una sola pena única y, estando privada de su libertad, las cumple a todas en formas paralelas y unificadas. Respecto a esto, el artículo viejo del Código Penal, el artículo 58, no se establecía de qué manera tenía que unificar el juez que lo efectúa, ¿sí? Entonces, a través de la práctica, nosotros teníamos dos métodos de unificación. Uno de los métodos es el método composicional y el otro es el aritmético, ¿sí? El composicional puede ser que una persona tiene una pena de 6 años y la pena por este nuevo delito es de 4 años, entonces uno dice 6 y 4 es 10. Composicional, 6 y 4 podría resultar 7, ¿sí?, podría resultar 8. Bueno, esa es la composicional y queda a criterio del juez que unificaba,
¿sí? Las penas. Con la modificación del artículo 58, ¿sí? De esta nueva ley, lo que nos dice es, se agrega un párrafo a este artículo y dice que la unificación de condenas, la pena será la sumatoria aritmética. Entonces, hoy una persona, ¿sí? Que obviamente se va a aplicar esta ley y esta ley o este artículo se va a aplicar, lo que tenemos que tener en cuenta nosotros es la fecha del hecho, ¿sí? La fecha del hecho es lo que nos va a marcar a nosotros qué ley es la que tenemos que aplicar, si es la ley vigente o la ley vieja, ¿sí? Esta ley es de pocos meses, entonces nosotros ahí tenemos que ver y jugar con cuál es la fecha del hecho, para ver cuál es la ley vigente a aplicar al caso concreto. Entonces, volviendo al caso, una persona que tiene una pena de 6 años, comete un nuevo delito y se lo condena a 4 años, hoy lo que nos dice este artículo es que esa suma tiene que ser aritmética. Entonces, 6 y 4 va a ser 10. No hay manera de que esa pena, a través de esta modificación, pueda recaer una pena composicional como eh, veníamos quizás en la práctica en algunos tribunales o con algunos fiscales, porque algunos ya aplican la sumatoria aritmética desde siempre, como el código no lo establecía, era más una cuestión de práctica. Entonces, lo que modificó hoy lo que es la unificación de penas es que dice que el juez que tiene que unificar, siempre va a ser el juez que aplicó la pena mayor, lo va a tener que hacer en forma aritmética. Y eso claramente que perjudica notoriamente la situación procesal de nuestro cliente, nuestro asistido, porque ya no vamos a poder establecer una pena menor a la que sea la sumatoria. Como bien dijo el doctor Acosta, se han modificado eh, normas del Código Penal. Lamentablemente, las modificaciones tienden a endurecer la situación procesal de las personas imputadas, las personas condenadas en este caso. Y bueno, ahí la labor del abogado defensor, nosotros que nos dedicamos quizás en la mayoría de nuestras causas eh, a defender, eh, nos cuesta con este tipo de normas, bueno, nos cuesta bastante en algunas cuestiones. Lo que sí seguramente, lo que va a surgir y lo que va a pasar con el paso del tiempo es que van a surgir fallos planteando la inconstitucionalidad de estos artículos. Sí, vamos a tener que proyectar y trabajar hacia ese horizonte. Agregar respecto de la unificación las reglas del concurso. ¿Sí? Nosotros el Código Penal tiene el concurso ideal y el concurso real, el artículo 54 y 55 del Código Penal, en el cual nos establece, ¿sí? Que cuando un hecho cae más de una sanción penal, la que se va a aplicar es la que fije, la figura penal que fije la pena mayor. ¿Sí? Eso es un concurso ideal. Ahora, el concurso real del artículo 55 del Código Penal, lo que nos dice es, cuando hay varios hechos independientes, reprimidos con la misma especie de pena, la pena que se tendrá como mínimo será el mínimo mayor y la pena que será como máximo la suma aritmética, ¿sí? De los máximos de cada tipo penal, la cual no puede exceder de 50 años, ¿sí? Una persona en Argentina no puede ser condenada a más de 50 años. Eso también se ha modificado hace varios años, antes era 25, después se modificó a 50. Esto tiene que ver con esta cuestión de unificación que acabamos de ver. Ahora, cualquier cosa, si queda alguna duda, lo vemos. Y lo que sí quería agregar a lo que dijo el doctor Acosta respecto a la reiterancia es un concepto nuevo que se introduce a través de esta modificación, ¿sí? En donde una persona en la cual se le imputan, ¿sí? Múltiples procesos, las cuales están en curso,
se va a considerar esta reiterencia. Esta reiterencia es a los fines de resolver o evaluar el peligro procesal, ¿sí? Respecto a la persona imputada, para determinar la procedencia o no de la prisión preventiva y sobre todo para denegar una escarcelación. Nosotros una escarcelación, de acuerdo a la jurisdicción que uno ejerza, tiene incisos por los cuales encausa una escarcelación. Eh, ¿Sí? La escarcelación, cada jurisdicción tiene su norma procesal, y ahora nosotros tenemos una norma del Código Penal que está por encima de una norma procesal, ya que nos establece este parámetro en los que los jueces van a tener que evaluar. Claramente que esto se agrega quizás más requisitos o más condiciones para la procedencia de una escarcelación o para el dictado de una prisión preventiva. Eso es a los fines de la práctica, es a los fines de que se entienda básicamente estos institutos que han sido modificados recientemente y como hemos dicho, van a generar diferentes opiniones respecto a donde uno quizás esté parado dentro del proceso penal, pero van a surgir varios fallos respecto a estos institutos y sobre todo sobre la inconstitucionalidad. No sé, Claudio, si vos querés agregar algo más. Hola, ¿se escucha? Sí, Sí, por ejemplo, por ahí explicar, como dijiste vos, los criterios de interpretación acerca de la pena única, que bien dijiste que eran dos hasta ahora, el composicional y el aritmético, que yo creo que este límite que le pone, o esta restricción que le pone la ley a la libre interpretación judicial acerca de cómo componer una pena única, netamente es una limitación a las interpretaciones de los jueces, ¿no? Y yo voy a decir que por qué para mí es incorrecto esto, más allá de que sea una cuestión de política criminal, es incorrecto porque si yo tengo dos delitos, uno que tramita en un tribunal y otro que tramita ante otra jurisdicción o ante otro tribunal, al unificarse las penas y dictarse una pena única, como bien dijiste vos, perjudica el derecho del imputado, del condenado, ¿no? Ya en ese momento. ¿Por qué? Porque si esa persona tuviera esos dos delitos ante un mismo tribunal, se aplicaría no esa pena unitaria multiplicada por la cantidad de hechos, sino que la reiteración daría lugar a una composición de la pena. Esto quizá se preste a confusión, pero yo un poco lo que estoy diciendo es que si Juan tiene dos robos ante un mismo tribunal, va a recibir una pena, por ejemplo, de 4 años. Y si Juan tiene dos delitos ante dos tribunales diferentes que deban unificar pena única y el mínimo es 4 años, los jueces estarían encorsetados en interpretar que esa pena única debiera ser por suma aritmética de 8 años. Con lo cual, con lo cual va a haber varios planteos en ese sentido, porque ese es el sentido de la pena única mediante el mecanismo de la composición numérica y no de la suma aritmética. Entonces, eh, eso por un lado, ¿no? Después, respecto de la reiterancia delictiva, personalmente, ya hay un fallo de la justicia de Santa Fe. Personalmente me parece un criterio eminentemente subjetivo en el cual no solo se debe tomar, como exigen los pactos internacionales, el tema de entorpecer la justicia y el peligro de fuga, sino que introduce este criterio
que está netamente vedado por el artículo 7 y 8 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que veda expresamente la interpretación de la reiterancia delictiva como mecanismo para imponer una prisión preventiva. Así que en ese sentido estamos en violación de la Constitución Nacional por aplicación de los pactos internacionales. Veremos cómo se resuelve esto. Calculo que habrá más adelante, cuando sea mayor la cantidad de casos, habrá planteos en este sentido. Pero bueno, son cuestiones de política criminal. Creo que los jueces tienen actualmente las armas, los criterios para imponer prisiones preventivas en el caso de ser necesario. Lo que pasa que evidentemente tienen un criterio diferente a la política criminal actual. Es yo digo que es una lucha de poderes. Tenemos un criterio excesivamente punitivista por un lado y quizás excesivamente garantista por el otro. En el medio están los imputados, en el medio estamos nosotros, que somos los profesionales que vamos por las querellas o por las defensas. Y bueno, tenemos las herramientas para cuestionar todo esto cuando fuera, evidentemente que cuando nos toque actuar como defensor y tengamos un asistido que se le apliquen estos criterios de reiterancia delictiva, basado más en una situación de peligro que en una situación real de imputación, de imputación o de imputar uno de los peligros procesales, veremos qué solución podemos encontrar, ¿no? Yo creo que los pactos internacionales van a dar mucha solución a esto. En el año 97 ya hubo un tema respecto del Código de Chile y respecto de un caso en Ecuador que voy a ver si lo encuentro acá, que yo lo había notado que era muy interesante, aguárdenme un segundito, y que les obligaron a adecuar su legislación interna a las convenciones internacionales. El caso de Ecuador es de 1997 y es el caso Suárez-Rosero con Ecuador. En dicho caso se prohíbe el uso de la reiterancia como fundamento autónomo para imponer una prisión preventiva. O sea, sería un criterio más acompañado con el peligro de fuga y el entorpecimiento de la acción de la justicia. No sé, Meli, si querés agregar algo más, si no, estos son los tres puntos fundamentales: reincidencia, reiterancia y unificación de penas. No sé si ustedes tienen mucha práctica en unificación de pena, pero es algo muy común, muy habitual y con el cual, con este criterio de la suma aritmética, se causa un perjuicio importante a los imputados o, bueno, o ya condenados, ¿no? Manu, si querés pasamos a preguntas Dale, perfecto. Ahí no veo o, ninguna mano. perdóname, o clarificar por ahí temas que no se hayan entendido. Sí, 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 sí. Sí. No estoy viendo. Ahí va. Ahí Carolina levantó la mano. Para los que no estaban al principio, les recuerdo que mediante las reacciones de Zoom, abajo en el medio tienen un corazón, cliquean ahí y ponen levantar la mano. Y ahí me va a figurar a mí que está para preguntar. Ahí Oscar también levantó la mano. Por ahora le doy la palabra a Carolina para que vaya preguntando. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. La pregunta es, nombró un fallo de Santa Fe, si tiene el nombre como para de reiterancia.
Mirá, no tengo el nombre, pero Ah, está fácilmente ubicable en YouTube, es el único. Ok, porque es un fallo reciente y creo que es único en donde se aplicó este criterio. perfecto, gracias. Si lo encuentro, te lo envío cuando mandemos el material que tenemos. Ahí le doy la palabra a Oscar. ¿Qué tal? Buenas tardes primero. ¿Me Buenas escuchan? tardes. Sí, buenas tardes, Sí. Oscar. ¿Qué tal? Bueno, la verdad que es muy importante lo que acaba de decir, pero me queda, o sea, con lo que acaba de decir, en este punto, o sea que estamos en posición de presentar inconstitucionalidad de la reiterancia, ¿no? Basada en la Constitución y en los tratados internacionales, ¿no? Porque lo que se está ahí midiendo es la doble amplitud del delito, ¿estamos de acuerdo o estoy equivocado? O sea, cuando no tenemos una sentencia, ¿sí? Los hechos siempre son individuales. Estamos bien en esto. Cada hecho es individual. Por lo tanto, si yo no tengo sentencia en ningún lado, yo puedo presentar una inconstitucionalidad porque no hay una sentencia. A ver, el tema de la reiterancia delictiva apunta más al proceso, no tanto a la sentencia, porque estamos hablando la reiterancia como fundamento de la imposición de la prisión preventiva. Ahí, eso, a mi criterio y los antecedentes que he buscado, que son un montón, ahí habría una inconstitucionalidad por violación del plexo normativo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo lo que sí le quiero agregar a Oscar es que la reiterancia delictiva eh, es cuando la causa está en plena investigación, en la instrucción, hablando de nación, la investigación penal preparatoria hablando de provincia o la investigación penal hablando de Cava. Eh, Se va a considerar esa reiterencia como una cualidad, ¿no? O como una condición personal del imputado a los fines de resolver la prisión preventiva o a los fines de denegar una excarcelación. No hay todavía sentencia, eh, pedido de pena, nada. ¿Se Por entiende? eso, por eso yo, o sea, como no hay pena, justamente lo que estoy diciendo, no hay pena, no hay sentencia, me están unificando algo y ante la menor duda me lo están dejando detenido. O sea, esa es la inconstitucionalidad que planteo. Sí, Lo que pasa es correcto. que ahí se están mezclando los conceptos, porque no hay unificación todavía en esa etapa tampoco de instrucción. Eso siempre es al final. La reincidencia, ¿sí? Y la unificación de las penas es como ya al final del proceso. ¿Se entiende? La reincidencia delictiva ya se empieza a evaluar en plena investigación de la causa. Y por eso tiene que ver como una condición personal de tu asistido. A ver, tú tienes denuncias, antes si vos podías tener varias denuncias y no iba a evaluar el juez a ver si tenías 3 denuncias, una, dos, a los fines de ver si va a proceder o no la prisión preventiva, porque cada código procesal nos establece cuáles son las condiciones, los requisitos que tiene que tener en cuenta el juez para dictar una prisión preventiva o para denegar una excarcelación. ¿Se entiende, Oscar? Totalmente, totalmente, se Es entendió. más, yo agrego una interpretación quizá extrema, ¿no? Pero me parece que con la reiterancia, ver cuántos delitos cometió o pudo cometer la persona, no hablemos de delito, cuántos hechos pudo cometer apuntamos más a un derecho penal de autor y no a un derecho eh, penal de acto, ¿no? Sí, Principio que sí. rigió durante casi 100 años nuestro ordenamiento. Por la cara lo dejo detenido. En este caso sería por las denuncias. Sí, Por las denuncias o los procesos en trámite lo deja detenido. Claramente que viola un principio constitucional y el instrumento internacional, que es el principio de inocencia, ¿no? sí. Bueno, ahí si quieren pasamos a la siguiente pregunta. Le doy la palabra a Agustín. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, primero que todo. Disculpen que no tengo video. Eh, no sé si se me escucha bien. Sí, Sí, te Agustín, escuchamos ¿cómo bien. estás? Perfecto, bien, muy bien, muchas gracias. Perdón que cambie de tema, en realidad mi pregunta y mi duda que me generó cuando leí la reforma es cómo calcular el tema de la reincidencia
En dos supuestos, yo como operador judicial, a mí me genera esa inquietud, sobre todo cuando la pena anterior es de ejecución condicional, ¿para cuándo la tenemos como el vencimiento de la pena? Si justamente su cumplimiento se deja en suspenso bajo las reglas de conducta. Ese es uno de los casos, y el otro caso que me genera la duda es en las penas cuando se dan por compurgadas, porque si bien él hubiese cumplido un tiempo detenido, el imputado en prisión preventiva, al momento de tener por compurgada la pena, en realidad al haber cumplido el tiempo antes de dictar la sentencia, en realidad nunca se cumplió, entonces no hay una fecha de vencimiento de la pena. Esas son mis dos inquietudes. Mira, compartimos la inquietud porque la reforma nada dice al respecto. Bueno, pero yo le Está quiero bien. agregar algo a Sí, a ver, Agustín. sí. A ver, se modificó la reincidencia, pero si vos tenés una pena de ejecución condicional, las penas todas vencen. Todas tienen una fecha de vencimiento, todas tienen una fecha de agotamiento de esa pena, por más que sea de ejecución condicional, independientemente de las reglas de conducta que te fijen. Claro, Si a vos te condenan el a una plazo de pena de 4 3 años. años en suspenso, ¿sí? 3 años en suspenso, un ejemplo. Entonces, vos vas a ver cuál es la fecha del hecho, la pena que se aplicó, cuándo vence. Y siempre hay un cómputo de pena que nosotros tenemos que observar y evaluar también. Y ahí en el cómputo de pena nos establece cuál es el vencimiento de esa pena. A partir de ahí vas a tener que empezar a hacer estos cálculos que explicamos recién, de que no puede ser exceder a 10 años y no puede ser menor a 5 años, para ver si esa persona va a ser reincidente o no. Igual ten en cuenta que la modificación habla de 2 o más penas. Claro, sí, Pero sí, todas sí. las penas vencen, ¿eh? No, todas las penas vencen. Está bien. Bueno, gracias. Para eso, Agustín, hay que estar atento a lo que dijo la doctora Alvarenga, el cómputo de la pena. Recuerden que el cómputo de la pena es muy importante y que si el cómputo es incorrecto lo tienen que observar. No se recurre, no se apela, no se... Nada. Primero se observa y después el tribunal resuelve. O sea, por secretaría me van a correr traslado del cómputo de la pena y yo voy a poder observarlo. No sé si habrán visto el caso ahora, actual, de hoy, de Lázaro Báez, en donde los abogados observaron el cómputo de la pena, porque a criterio de ellos estaba mal. Importante para cualquier beneficio, para cualquier tema de unificación de penas, el cómputo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, genial. De Ahí nada. restan 3 preguntas. Le pido que sean lo más concisos posibles, así terminamos tipo a las 7 en 15 minutitos. Recuerden que tienen el link del canal de YouTube en el chat. Para quienes no lo vieron, pueden ver la clase desde el principio y los demás talleres subidos. Ahí, Alejandra, te doy la palabra. ¿Sí se escucha bien? Sí. Perfecto, ¿Qué tal? Alejandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mire, yo quería Buenas saber una tardes. cosita. A ver, en temas justamente de elevarlo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hasta donde yo tengo entendido, la Comisión acepta los que son delitos políticos, no delitos comunes, que eso están reglamentados netamente por los códigos de fondo. O sea que solamente se elevan a la Comisión de Derechos Humanos los delitos políticos. Entonces no entraría muchas inconstitucionalidades. Yo creo que también están aceptando casos que no tengan que ver con temas políticos mientras esté la condición de que la persona se encuentre detenida, ¿no? Por lo menos este caso que yo cito de Ecuador, lo nombré hoy, era un caso de derecho común, pero siempre y cuando esté afectado algún pacto internacional, ¿no?
Claro, Siempre pero que haya también una cuestión federal afectada, Claro. porque antes de llegar a la Corte Interamericana tenés que acceder a la Corte. exacto, Entonces exacto. vos Primero para llegar a la que, Corte tuviste que haber agotado toda la vía recursiva. exactamente, sí, pero aún así, hasta porque justamente me lo comentaron mismo digamos, de los mismos organismos, cuando yo indagué el tema, me dijeron, no, acá solamente llegan los casos que son netamente políticos. No, no, porque fuera de estos temas que estamos dando hoy el taller, han llegado casos que no son netamente o puramente políticos y han surgido fallos, que es lo que nos dan a nosotros también hoy como un marco como para poder establecer todo lo que es principios y garantías constitucionales y mucho más. Pero entiendo que, a ver, si vos una inconstitucionalidad, yo hablo desde mi lugar, no creo que llegue a la Corte Interamericana, cuando vos tenés que agotar todavía la vía de la casación, ¿sí? Después, bueno, ahora a través del fallo de Levinas tenés el Tribunal Superior de Justicia, tenés que llegar a la Corte, ¿se entiende? Aparte recuerden que la inconstitucionalidad es para el caso concreto, ¿sí? Se va a resolver una inconstitucionalidad y te va a resolver el caso concreto, pero no creo que puedas plantear una inconstitucionalidad respecto a los temas que estamos dando hoy, salvo que obviamente, ¿no? Se esté violentando, algún derecho pero fundamental de la persona y sobre todo si la persona está privada de su libertad. Pero Claro, esa es mi opinión. incluso, No sé, Claudio, vos si coincidís. no, sí, a ver, considero que sería lamentable que lleguen casos de índole político nada más. Eh, Sí, pero bueno, porque no están los fines de su creación la Convención Interamericana. claro, justamente la gravedad del caso es que se puede aplicar este criterio subjetivo de las denuncias anteriores y después sería abstracto su resolución. ¿Por qué? Porque siempre la prisión preventiva y la resolución va a ser más rápida que apelar a organismos internacionales o a la Corte Suprema. Porque generalmente una prisión preventiva hoy sabemos que dura 2, 3 años, 4 años, sobre todo si el individuo está detenido. Pero se le aplica ese criterio y cuando yo voy a los organismos de control, ya no va a haber caso sobre el que interpretar. Está. Bueno, genial. Ahí Bueno, eh, gracias. le doy la palabra a Ernesto, que me parece que ya estaba hace bastante. Ahí bajó la mano. Hola, ¿me escuchan? Sí, se le escucha. Sí. ¿Me escuchan? Ah, disculpa, estoy con poca señal. No quería saber si esto es un primer paso para la instauración de una legislación penal de autor o si ya hay algún otro intento y cómo puede seguir esto, si instaurando esto al momento también de la sentencia. Bueno, ¿cómo estás, Ernesto? Mirá, lo que estás pidiendo es una opinión subjetiva de cada uno de nosotros. Eh, a mí este criterio de la reiterancia no me gustó personalmente, ¿no? Porque creo que la subjetividad del operador judicial implica darle demasiados parámetros de disposición de la acción penal. Dependerá de los jueces y del control que tengan de este criterio de reiterancia, ¿no? Pero, o sea, lo primero que nos enseñan en la facultad es que una denuncia no puede de ninguna forma crear una situación que me perjudique ante otra denuncia. Acá tendríamos, sí, si se toma esto, evidentemente, y en solitario, sin los otros parámetros, sí tendríamos una situación que agrava eh, los criterios acerca de la imposición de la prisión preventiva, ¿no? Después veremos cómo lo interpretan los jueces, qué garantía procesal tenemos, más que nada la aplicación por parte de los jueces. Y la vía recursiva, Claro. que ahí vamos a tener que innovar con todas estas cuestiones.
Bueno, ahí Ernesto, no sé si quedó claro. Sí, perfecto, genial. Bueno, le doy la palabra a Daniel y después de Daniel queda únicamente una pregunta más. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería hacer Buenas unas tardes. acotaciones. Con la inquietud de la pena en suspenso, en realidad hay que ir a ver el artículo 27 que tiene los términos de caducidad que después de 4 años, transcurridos 4 años de la imposición de la condena, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, te Ah, escuchamos. no podrá ser tenida en cuenta nuevamente, con lo cual simplemente pueden condenar por el nuevo hecho, pero no unificar. También es importante que tengan en cuenta el artículo 51, que es el de la caducidad de los registros de las sentencias, porque transcurridos 10 años no se pueden informar las sentencias anteriores, con lo cual sirve para evitar una posible reincidencia sobre un hecho que ya no puede ser informado en realidad. Con respecto a la reincidencia, bueno, volvemos a predemocracia con la reincidencia ficta prácticamente. Y con respecto a la unificación de penas, yo había escrito ahí en el chat que hay una clara contradicción entre el 58 nuevo, con esto de la pena que tiene que ser aritmética, con el 55, porque el 55 para el concurso real nos permite aplicar el mínimo mayor en la unificación de los dos delitos que estamos juzgando. Ahora, si esto va a ser así, un consejo es cuando tengan algún cliente, apenas tenga dos causas en trámite, pidan la conexidad, si están dentro de la misma jurisdicción, obviamente, pidan la conexidad urgente que las trate un mismo tribunal, porque siempre la pena va a ser inferior a una unificación posterior aritmética. ¿Mm? Mira, casi todo lo que dijiste está correcto. Tenemos las mismas dudas, las mismas eh, enigmas, ¿no? Lo único que el artículo 51 te habla de 10 años que no puede informar el registro a partir del cumplimiento de la pena. Como el periodo de reincidencia es hasta 10 años, no se daría ninguna situación, porque se cuenta a partir del momento de la pena, me dan 2 años, de 12 años, a los 10 años ya no se podría informar, pero tampoco se podría declarar reincidente por el transcurso de los 10 años. Listo. Después lo que decís vos de la ejecución en suspenso es correcto. Tengo mi duda porque el código nada dice la reforma acerca de eso. Claro, Y lo mismo, sí, pedir por ahí no una conexidad, porque la conexidad se aplicaría solo en la etapa de instrucción, sino pedir una unificación de juicios si tuviera dos juicios en la misma etapa, ya en en ese en la etapa del plenario. exacto. Nada más, pero estamos de acuerdo. Buenísimo, muchas gracias. Yo quizás voy a agregar a lo que dice Daniel y a lo que dijo Claudio, es que el 58 de unificación de penas respecto al 26 o el 27 del Código Penal, ahí nosotros lo que vamos a tener que ver y aplicar, porque en la unificación del 58 no habla nada de penas dejadas en suspenso. Entonces, uno, si va a la literalidad de lo que dice esta norma, dice, ah, bueno, una pena dejada en suspenso. Pero como la otra, la del 27, va a ser, entre comillas, más beneficiosa a los fines de esto, como bien explicaste, si pasaron los 4 años, ¿sí? El tema es que son los 4 años para ver si unificás, ¿sí? Entonces, ahí sí te va a remitir a la manera de unificar que establece el 58, ¿sí? Porque tampoco el 27 dice cómo hay que unificar, si es composicional o aritmética. Entonces, ahí la regla a aplicar, lamentablemente, va a ser a través del 58. Pero bueno, ahí también tenés que ver porque es a través de la sentencia firme, ¿sí? Entonces, bueno, son varias cuestiones. La reincidencia es a través del vencimiento de la primer condena. Son términos que al momento que empezamos a hacer los cálculos tenemos que tener en cuenta. Y una cosa es la unificación, ¿sí? De penas, la unificación de condenas, y otra cosa es la conexidad, ¿sí? Son dos
cuestiones totalmente diferentes, ¿sí? Está la conexidad, que vos claramente que si está la conexidad dentro de la misma jurisdicción, vas a llevarlo a un mismo tribunal oral. Ahí vas a tener que unificar ambos procesos, ¿sí? Para que se te quede en el momento de que se aplique una pena, una pena única. Por eso decíamos de la Hay injusticia. demasiadas lagunas respecto a todo esto, Claro. porque se modifican 3 artículos sin tener en cuenta o en armonización del resto del Código Penal. Claro, por eso decíamos la injusticia de la suma aritmética. Porque si yo pido y se me da la oportunidad de unificar juicios, dos hechos hasta el mismo tribunal, no va a ser un concurso real, sino que va a ser un hecho reiterado, con lo cual la pena va a ser mucho menor que una suma aritmética. Y recuerden que la unificación ya tengo sentencias, ¿sí? Entonces yo unifico esa sentencia. Y el concurso son cosas diferentes, ¿sí? El concurso ya está establecido desde la etapa de investigación. Ya arrancamos con una calificación, si bien es provisoria en esa etapa, ya tenemos ahí un tipo de concurso. Perfecto. Bueno, vamos con la última pregunta. Le doy la palabra a Milton. Bueno, ya creo que me respondieron con todo lo que dijeron en esto que estuvimos hablando recién, el tema de la unificación. Mi consulta iba por ese lado. Solo me queda ahora, quería consultarle, el tema de de la unificación de proceso o de juicios en trámite. ¿Siempre tiene que ser dentro de la misma jurisdicción o, por ejemplo, si es de una provincia y de otra, ahí ya es distinto por el tema de los códigos procesales, distinto, digamos, ¿no? No se podría. Sí, Ah, ¿qué tal, perfecto. Milton? Tenés razón. Si son jurisdicciones diferentes en cuanto a competencia por la materia, no es posible. Si Claro. son dentro de la misma competencia territorial, por ejemplo, nación, tenés dos delitos, tenés dos hechos a investigarse, sí podrías, si estás en la instrucción, pedir la conexidad. Y si estás en la etapa del plenario, pedir la unificación de juicios. Y nosotros tenemos un antecedente, no sé, Meli, si te acordás, o Carranza, que Sí. logramos se unifique en el fuero federal una causa federal y una causa del fuero ordinario. E Ah, intervino un solo tribunal que fue el federal. perfecto. Muchas gracias, doctor. Doctora también, muy buena clase. No, no, de nada. Eso se Bueno, llama conexidad subjetiva. ahí me parece que ya no hay más preguntas, no veo más manos levantadas. En el chat me parece que hay un montón de, de opiniones, pero no alcanzo a leer. Sí, siempre por el chat hay un montón, pero bueno, para que sea más ordenado, siempre destinamos los últimos minutitos a que lo hagan con el micrófono. Eh, Manu, de todas formas te vamos a enviar el algo del material. material que colectamos para que se los entregues a los alumnos. Perfecto. No hace falta que me envíen el mail ni a través del mail de graduados ni a través del chat. Nosotros al descargar la asistencia sabemos quién se conectó y a los asistentes del día de hoy le vamos a estar mandando el material que nos envían. Así que en cuanto lo tengamos se lo hacemos llegar vía mail. Eh, bueno, así que no mucho más. Los dejo que hagan el cierre. Muchísimas gracias a ustedes por la excelente clase y a todos los que se conectaron el día de hoy. Y nos vemos en la próxima actividad, ya sea un taller o un curso de manera virtual o presencial. Así que muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Bueno, no, Bueno, muchas Sofi, gracias a voy a... ustedes, a los participantes, a la doctora Alvarenga. Siempre traemos temas complicados. El mes anterior fue Levinas, que es un tema también complicado en plena vigencia, ¿no? Y crecimiento. Así que bueno, nos veremos el mes que viene, si la doctora me acompaña. Acá voy a estar. Bueno, agradecer a todos por haberse inscrito a este taller. Siempre la verdad que son muchísimos inscritos. Mandar un saludo muy grande al resto de los docentes de la comisión que se han conectado, a ex alumnos y alumnos también que están junto a nosotros este cuatrimestre. Gracias a todos, buenas Gracias, tardes. ¿eh? Chao, hasta luego. Hasta luego.